Hola, saludos a todos, gracias por estar aquí eh, en esta serie de entrevistas que vamos a hacer, que tenemos planificado inicialmente hacer 6 entrevistas a 6 realizadores caribeños de documental y la idea es tratar de crear un público que vea y conozca el documental caribeño. Quiero agradecer la presencia de Oricel en esta entrevista y de Carmen Vivero. Carmen Vivero va a acompañarnos a nosotros acá. Oricel ya todos la conocen, una documentalista cubana que trabajó con Caribe Documenta anteriormente, en la muestra anterior en la cual nos apoyó el Centro Cultural de España. Es una documentalista joven que tiene una obra bastante interesante que muchos de ustedes ya conocen. Saludos, Oricel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Manolo. Y hola, mucho gusto, Carmen. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Vamos a comenzar con Oricel tratando de hablar un poquito de... En primer lugar, Oricel, me gustaría saber contigo cómo comenzó tu pasión por el audiovisual. ¿Hay algún momento determinado en tu vida? Hay muchas veces como que uno descubre ciertas pasiones y hay como un punto de giro en la vida de uno, alguna anécdota o alguna situación en que tú dijiste, bueno, por aquí es que voy. Bueno, fue muy azaroso, ¿no? El comienzo, yo estaba internada en Cuba en una escuela, sí, en un internado del colegio y ahí apareció al final, no sabía bien qué iba a estudiar y apareció la posibilidad de estudiar cine y comunicación audiovisual en la Universidad de Arte, en ELISA. Y estuve 5 años estudiando y ahí empecé en realidad a ver películas, a ir al Chaplin, que era la cinemateca en La Habana, a ir cada día después de clase y así fue que empecé a ver películas en realidad tarde, ¿no? Como ya en la universidad. Y, y sí, ahí me volví más cinéfila. Pero antes no tenía mucho contacto. O sea que fue una decisión ya eh, Adulta. después, ajá, adulta, una decisión adulta, eso como esos amores de la adultez. eh, Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían aquellas obras dentro del contexto caribeño que tú pudieses identificar como influencias dentro de tu obra? ¿Cuáles serían como esas realizaciones? Bueno, a mí me encantó esta invitación de ir a este proyecto de Pensar el Caribe y la verdad es que lo había pensado muy poco, había como en algún momento, sí, se habla de cine caribeño o de cineastas que vienen del Caribe, pero no, yo no conocía eh, como características o algo que nos, una pertenencia muy clara o explícita, ¿no? Entonces, ahora es que me he puesto a pensar y me encantó también por eso esta invitación a seguirlo maquinando, ¿no? Y eso de qué influencia, sí, sobre todo el cine cubano tenía un par de cineastas que admiro mucho y que su obra me parece que todavía necesito estudiarla más y por eso ahora también me puse a mirar de nuevo las obras de Sara Gómez, Sarita Gómez y de Nicolásito Guillén Landrián, que siempre me parecieron unos referentes muy importantes, pero ahora pensando en qué tienen en común y cuáles algunas características que podrían estar ahí del cine caribeño, me parecen los más importantes y con los que más me conecto y me inspiran. Más allá de que siento que se ha hablado mucho más de Titón y Memorias de su desarrollo, me sigue pareciendo como películas de las más interesantes de la historia del cine, ¿no? Pero siento que hay menos atención y, y que sí es algo que siento muy cercano, la obra de Nicolás Landrián y de Sarita Gómez. Yo creo que sí, este ejercicio también yo lo hice, yo lo pensé y lo pensamos el grupo de personas que trabajamos en esto desde esta perspectiva de que se ha tratado poco
de ponernos, de vernos nosotros mismos, la gente que trabajamos en documental y de vernos dentro del contexto caribeño, pero no se ha reflexionado sobre eso desde el mismo documental. Yo he visto algunas reflexiones, pero generalmente son más del exterior. En el caso de Nicolásito Guillén es una persona bastante particular. Yo lo veo, esta persona que llega al Caribe con esa idea del montaje rítmico soviético fabuloso que cambió el cine mundial, ¿verdad? Esta visión de montaje y esa manera de crear un ritmo visual diferente. ¿Tú crees que eso serían de las cosas que más te impresionaron o que tú crees que te influenciaron? ¿O cuáles serían esos puntos? Sí, estaba viendo de nuevo ayer justamente Osiel del Toa, que es una obra que vi cuando empecé a estudiar en Elisa, en la universidad, me mostró mi maestro Gustavo Arco. Y me acuerdo que me impresionó, pero todavía nunca más lo vi, ¿no? Lo vi en ese momento, hace 15 años, no sé cuánto hace, más. Y después lo volví a ver ayer, había visto mucho Coffee Arábiga, porque yo también soy profesora y muestro, cuando hablo de cine ensayo, y eso siempre me gusta enseñar esa pieza que me parece muy particular, que se nota ese estilo con el texto también y que hay esta ruptura, ¿no? De esa identificación y todo el tiempo de la continuidad, que me parece muy interesante, que siento que tiene una influencia así del cine soviético, del montaje visible, pero también de las nuevas olas, ¿no? La nueva ola francesa. Y sentí ayer viendo a Sarita y a Nicolásito Guillén que hay mucho de eso, que también hay como este tono lúdico, ¿no? Y a la vez una crítica, pero muy, muy delicada a la realidad, y eso me parece como que es lo que más me conecta muchísimo. Y viendo de nuevo Ciel de Toa, que no la veía hace muchos años, me conmovió tremendamente, que sentí que hay realmente una poesía ahí que no es tan sencillo de explicar, ¿no? Como es una fascinación por esa belleza también de los gestos pequeños, del cuerpo, de ese ritmo, pero ese ritmo sale muy naturalmente de los movimientos y de la expresión corporal también de sus personajes, ¿no? Entonces eso me parece algo que no había notado y que siento que es súper importante tanto en Sarita como en Nicolásito Guillén. Yo creo que eso es algo que tenemos pendiente. Ustedes dos, que las dos son profesoras, tratar de hacer una lista de esos documentalistas del Caribe que fueron dando los primeros pasos y fueron los primeros hilos que terminaron tejiendo lo que hoy tenemos. Una pregunta, porque ahora me gustaría quizás saber, que es algo que me lo han dicho varios amigos cubanos, sobre la obra de Sara Gómez, que estoy totalmente de acuerdo que es desconocida, incluso yo podría decir que no la conozco tanto como quisiera, y pues quisiera que me profundizaras o contaras algo sobre la obra de Sara Gómez, que me parece que le oigo a todo el mundo que decir que es importante rescatarla, pero no, realmente no está en el imaginario. Tienes razón, Santiago Álvarez y Gutiérrez Alea son como esos grandes nombres que resuenan, pero sé que hay muchos más y entre esos está Sara Gómez. Sí, a mí me pasó que ahora viendo de nuevo, y la vi hace un par de años también para mostrarla en un cineclub que hago, y yo no había visto de cierta manera. Había escuchado hablar sobre la película cuando estudié en la universidad, el mismo que me enseñó a Nicolásito Guillén. Me acuerdo que se mencionaba, pero que nunca nos mostraron una película de Sara Gómez. Entonces me quedé siempre con esa duda, y al final la conseguí ahora que está todo en YouTube, está en línea y se consigue muy fácil. Vi de cierta manera y me pareció impresionante, impactante. La vi de nuevo anoche para pensar de nuevo en qué es lo que
tal vez tienen en común y qué fue lo que me impactó tanto la otra vez. Y tengo un montón de dudas también, pero hay algo que me parece muy importante, que es eso mismo que preguntas, Carmen, que es ¿por qué no se conoce tanto? ¿Y por qué no me la mostraron en la escuela? O sea, me la mencionaron, se dijo que también, y que era una mujer que hizo ficción, pero me acuerdo que se hablaba, a veces se habla de ella como que hace docudrama o que hace documental, y yo siento que hace películas y que hay una mezcla muy interesante y muy actual de lenguaje en su obra, y de cierta manera me parece una película muy, muy conmovedora, muy aguda, muy arriesgada también en el lenguaje, y que realmente es una obra tremenda, ¿no? Debería conocerse muchísimo más. Aquí vamos a poner el link, aquí abajo, lo vamos a poner ese link de ese documental y varios documentales más de lo que vamos conversando, porque esa es la idea también, como ir planteando estas cosas. Otro documental que yo, de esa misma época, y que he visto poco, un documental que se hizo en Cuba, es el documental PM, es el documental que hizo Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal. Eso fue en el 61, creo. Eso fue muy polémico, ¿no? PM, sí. Eso sí me mostraron en la escuela. Entonces esas discusiones de lo que estaba censurado, incluso Nicolásito Guillén era como más claramente un tema controversial políticamente, pero Sara Gómez no, o sea, mucho menos, es crítico, pero no va por ahí, ¿no? El hecho de que no se conozca, siento que tiene más que ver con otras ideas más sutiles que están ahí, como que es mujer, o como esta mezcla, o que el documental se ve como algo tal vez no sé, menor. Entonces ahí con PM sí fue mucha discusión alrededor, y sí lo vi, a mí me pareció interesantísimo que es esta película, y esa discusión alrededor también he leído un poco más sobre si era free cinema y tenía influencia de este cine directo también, que tenía que ver con lo norteamericano, inglés. Entonces había un diversionismo ideológico ahí en la forma que me parece interesantísimo, no se ajustaba como a lo neorrealista, por lo menos el discurso más oficial, sino esta espontaneidad y lo directo de filmarlo de la realidad, y sobre todo lo que filmaba, que era este bajo fondo, la fiesta, la gente en la vida nocturna que quedaba, se supone, de rezagos de antes de la revolución, pero que seguía estando, y la obra de Sara Gómez justo de cierta manera lo trata muy directamente, y años después. Entonces me parece que sí hay una conexión entre todas estas piezas muy, muy interesante, ¿no? Que nos cuentan. En el caso de Sara Gómez, que el sábado lo pusimos ahí en Caribe Documenta, quizás ella también fue de esta primera gente que jugó con este elemento dentro del documental del Caribe, que yo creo que es significativo, que es esta mezcla entre ficción y realidad, este realismo mágico, bueno, y como tú me dijiste cuando conversamos hace un tiempo, esa hibridación, ¿verdad? Sí, a mí eso me parece muy interesante, que de cierta manera se considera su película de ficción y tiene toda una línea de ficción más clara con actores, pero que eso lo hibrida, lo mezcla con esta mirada mucho más documental. E incluso ayer descubría de nuevo unas técnicas como de cine etnográfico y de cine comunitario también, esta participación, ¿no? de los personajes, y de crear como foros dentro de la película y los unía con la trama de ficción de una manera muy, muy original, muy interesante. Aceptar lo que la Asamblea diga.
Eso es lo que pasa. Un momento, compañero. Esa es la forma de salir de la asamblea. ¿Cómo te pasa a ti? ¿Tú estás loco? Tú mismo, chico, tú mismo. ¿Qué es lo que te pasa? Le está faltando respeto aquí a los hombres, aquí a los compañeros, aquí. Y además, te voy a decir una cosa. Estás insinuando una cosa, que yo me fui de lengua, porque el único que estaba en el ensayo, Humbertico, era yo, ¿viste? El único era yo. Y es más, te voy a decir una cosa, que ahora sí me voy de lengua aquí delante de todo el mundo. Vaya, ¿qué te parece? Aquí delante de todo el mundo. Miren más, lo de la madre es mentira. No tiene madre enferma ni tiene nada. Estaba con una mujer, guarachando. Que madre hace rato que tú no tienes, vamos. Y contigo estoy dispuesto a decidir cuando tú quieras. Cuando quieras. En tu obra tú también hablas de eso, inclusive lo tienes como tema, eso inclusive del documental, de dónde comienza el documento o dónde termina el documento y dónde comienza la ficción. Bueno, tu pareja que nos está ayudando aquí con la cámara, ya seguro desde que encuadra el plano ya él sabe que deja cosas fuera y el documento ya se interviene con la mirada. Pero en tu obra es muy manifiesto esto, ¿no? Sí, bueno, sí, nos interesa también esa manipulación del montaje, ¿no? Y de que la realidad, bueno, a mí me interesa sobre todo el documental porque tiene que ver con ese encuentro, ¿no? De ir a un lugar y encontrarte con personas y que hay una colaboración que produce esa película y no es algo que uno se inventa en su cabeza y ya va y lo filma. Entonces ahí hay una cuestión de procedimiento que sí me interesa mucho del documental como tal. Pero esta idea que discutíamos al inicio, Manolo, de si los documentales y las películas o si los documentales son películas, también me parece esencial y creo que tiene que ver con la escuela de cine de San Antonio, que es de donde también me formé. Y hay esa idea, yo vengo de la cátedra de documental, pero la cátedra de documental nos veíamos y nos vemos a nosotros mismos como cineastas, ¿no? No solo como documentalistas, sí es como una militancia de este procedimiento de ir y encontrarse con la realidad, pero al final son películas y todo se vale, ¿no? En esos, bueno, todo no, siempre hay esta cuestión de la ética, es una decisión estética también. Es una discusión, sí, y yo creo que una discusión de la escuela, y yo pienso también cuando yo veo a Alea, que es mucho antes de la escuela, su ficción utiliza todo el método documental en la manera en que se coloca la cámara en todo este tipo de cosas, que yo creo que también va dentro de, pudiésemos incluirlo dentro de esos elementos que se pudieran identificar como caribeños, porque se ocurren en otros sitios también, desde mi perspectiva. Quizá Carmen no la comparte. Bueno, yo pienso que la escuela cubana en general, pues como tú lo dijiste antes, estuvo muy influenciada por la escuela soviética, ¿no? Entonces yo pienso que el cine es el resultado de unos procesos de hibridación históricamente, en términos estéticos y en términos políticos también, especialmente en Cuba, que todo el tema de la revolución tiene tanto peso todavía hoy, ¿no? Después de más de, ¿cuántos años lleva ya? 40, 60 años, ¿no? De revolución, que todavía se sigue viendo en el cine. Está claro en la dialéctica del espectador de Titón también, y esta idea de lo soviético es claramente una influencia muy presente, y creo que también el cine ensayo, ¿no? Esto que decías de Memorias del Subdesarrollo, la obra de Titón, que mezcla no solamente en la forma de acercarse o de incluir esta ficción dentro de la realidad, sino que incluye documental más convencional dentro de la
misma obra, ¿no? Hay momentos muy documentales que usa material de archivo, pero usa la misma voz en off del personaje de la ficción de Sergio. Y así, creo que eso también está en la obra de Sara Gómez de una manera diferente, pero que es curioso que es algo que tienen en común, ¿no? Incluso Nicolás Guillén Landrian también usa algunos procedimientos que recuerdan a la ficción y que se ve esa hibridación muy claramente, ¿no? Que yo creo que inclusive el cine cubano, el documental cubano, va más allá de lo que vimos en el neorrealismo italiano. Porque esa inclusión de material documental y ese tipo de cosas, como que es una lectura desde el Caribe de ese neorrealismo más el cine soviético. Ahí comienza ese tumbao caribeño. Algo que, perdón. Me gustaría agregar algo que yo lo asociaría más hay un movimiento en Francia, obviamente está la Nouvelle Vague, pero antes de la Nouvelle Vague, en los años 40, un movimiento que se llamó el realismo poético. No sé si han visto un documental, o no sé si catalogarlo como documental, pero es una obra que cuando uno está estudiando documental le enseñan, que es la de Georges Franju, que es La sangre de las bestias, que es de los años 40, ¿no? Y luego, pues no sé, eso se sigue acentuando. Pienso que está más conectado con la Nouvelle Vague, con la nueva ola francesa, con esas búsquedas estilísticas de la nueva ola francesa. Algo que habíamos conversado también es este distanciamiento que tú ves con que tú trabajas, Oricel, ese distanciamiento brechtiano, que bueno, que comenzó con Vicente Revuelta ya en el teatro, pero después pasa al cine y todo eso. ¿Tú no pudieras conversar un poquito de eso, por favor? Bueno, de cómo eso yo siento que es uno de esos recursos importantes de ese ensayo que está haciendo una crítica, ¿no? Entonces, de alguna manera busca un espectador como una complicidad con ese espectador, no solo a nivel anecdótico de contar una historia, ¿no? Un narrativo que según la convención del cine, de la ficción, se identifica al espectador y entonces pasa por todo este arco dramático del personaje hasta que llega a una catarsis, ¿no? Y con la idea de romper con eso, que habla mucho Titón en su libro Dialéctica del espectador también, se busca que el espectador sea más activo y hay también una complicidad y otro tipo de identificación que hace visible a ese autor detrás, ¿no? Y que hay como un juego y que eso tiene mucho que ver también con la nueva ola francesa y las nuevas olas en general de los 60, ¿no? Y entonces eso me parece muy interesante y es algo que sí me gusta incorporar de alguna manera en las piezas que hago, porque hay como romper esa solemnidad, ¿no? O un documental que es serio y que está mostrando, o esa objetividad y ponerla en cuestión y también de alguna manera crear este vínculo con el espectador que va en otra dirección que no es el de involúcrate en la historia y llora al final, ¿no? Qué bien. Bueno, pues ahí algo que me llamó la atención ya entrando a la obra tuya, por ejemplo con Small Window, en ese caso específico, a mí me da la impresión de que tú entras a este pabellón de lucha olímpica, llegas sin una intención clara, pones a grabar, descubres una historia, voy a cambiarlo, descubres una luz, descubres una historia humana y comienzas a verlo de diferente manera y finalmente te sientas a donde tú tejes tus ideas finales, que es en la edición. Es como esa sensación que me da. ¿Cómo fue esa experiencia con Small Window? Sí, la cosa es que ese era un ejercicio de clase que se hacía muy rápido, ¿no? En la escuela, unos ejercicios previos a una tarea grande
del año de documental, que era hacer un documental en la Sierra Maestra durante un mes allí, con tiempo, se llama el one-to-one, un ejercicio muy importante de esa cátedra. Y te preparaban antes con distintos talleres, ¿no? Y este era un taller de entrevista, de ese documental más de interacción, ¿no? Entonces yo estaba forzada a hacer una entrevista, aunque yo no quería hacer nunca una entrevista, sino mirar desde lejos, qué sé yo. Y en ese ejercicio llegamos a ese lugar, era en La Habana, encontrar un espacio y grabar en 2 días. Llegar, encontrarlo y al otro día ir a grabar y después un día para editar. No había postproducción de sonido ni nada, como se ve lamentablemente, que nunca se terminó ni se pulió, ¿no? Pero a mí me encantó ese lugar que llegamos y vimos, iba igual, probábamos esta dinámica de one-to-one que todavía conservamos ahora con York, que son 2 personas ahí con la cámara y el sonido y van los dos y a buscar qué es lo que van a grabar. Como tú dices, llegamos a este espacio, la Kid Chocolate, en La Habana Vieja, y pudimos entrar, pedimos permiso y vimos a los adultos que estaban practicando y todavía no entraba esa luz. Entonces nos quedamos un rato ahí y ellos ya terminaban, se fueron y entraron estos niños. Y fue como, wow, claro, no teníamos idea que eso pasaba ahí y de pronto la luz cambió y empezó a entrar así con esos colores, por los vidrios de ese sótano, porque era un sótano, ¿no? Y ahí esos niños chiquitos practicando en ese espacio como descascarado, con esa luz, ya me pareció que ahí había algo que quería grabar. Y después apareció este personaje de Richard que siempre quería volver a intentarlo y lloraba y tenía esa frustración, siempre perdía. Y me pareció que ahí estaba, ¿no? Como, es una cosa muy chiquita, pero que esa era la historia que íbamos a contar. Y después en el montaje, claro, tampoco había mucho tiempo, pero fue como tratar de irlo presentando como lo fuimos sintiendo ahí, ¿no? Esto de primero pues, sentir algo de esos sonidos, esa voz del maestro que siempre está por encima, ¿no? Y cómo iba saliendo este personaje que me pareció muy sensible y tenía algo muy tierno en ese intentarlo siempre, ¿no? Nunca se frustrar. Eso vi así, y me parece como que esas son una cosa que se conserva en tu trabajo, en el trabajo de ustedes ahora, tuyo y de York, que es ese encontrarte con las cosas. Y es una emoción y una sensación que por lo menos se transmite, que es como que tú te encuentras y después la cosa comienza a suceder ante tus ojos. Otro diferente, y creo que también desde mi perspectiva, como que te veo ya en tus trabajos posteriores también, es el sencillísimo invento de Explain, que con una ventana, una cámara, una ventana y un pedazo de cielo, comienzas a contar aquí con humor y de manera muy espontánea ese trabajo. Sí, la verdad es que eso también es algo muy chiquito, que ahí era lo contrario de Small Window, que era una tarea de la clase y que había que ir a hacerla un día. Y en este caso es que teníamos una hija que había nacido hacía menos de un año y estábamos ahí como tratando de volver, ¿no? A filmar cosas y en ese momento fue así, como estamos en la casa y vamos a poner la cámara ahí desde la cocina y grabar algo y nos dijeron que se iba a cerrar el aeropuerto, ya no iban a volar esos aviones que todo el tiempo pasaban por la ventana. Entonces dijimos, hagamos algo con eso y fue como lo primero que hicimos después de mucho tiempo de no filmar, ¿no? Entonces fue como ese juego también para nosotros sacarnos del... En espacio lúdico y humor. Ahí el humor es un elemento en ese trabajo. Sí. Eso me gustó mucho también el uso del sonido en que veo como que hubo un salto, un cambio, no sé. En la universidad conozco 2 realizadores parejas que nacen en la universidad y desarrollan su trabajo en la universidad. Eres tú y yo y Natalia y Oriol.
hay más de estos casos de realizadores en la universidad. Y lo bueno es que también se da que creo que es una actitud muy caribeña y algo muy caribeño, que es que una gente de otro lado llegue y se integre al medio. Los caribeños yo creo que somos sumamente receptivos en ese sentido. Se integre, lo asumamos y claro, eso también habría que hablarlo con York en otro momento, que son también como preguntas que yo le tengo guardado a él y a Oriol de esa situación, pero que me parece, la gente me dice a veces, no, porque no es completamente caribeño, porque hay una persona de otro país. Yo digo, bueno, que no hay nada más caribeño que eso. No hay nada más caribeño que nos sentemos, que dialoguemos y que hagamos cosas juntos y que asumamos culturas y diálogos y maneras de ver el mundo diferentes. Sí, ahí yo creo que, bueno, también está lo de la escuela, que uno también se vuelve como de la escuela y es otra nacionalidad. Que también tiene que ver por eso no había pensado mucho en lo caribeño, pero sí que en la escuela uno se asume latinoamericano, ¿no? Y siente como todo este cine latinoamericano que también está ahí con un paraguas más ancho, ¿no? Pero eso que dices de adaptarse y de crear un diálogo, sí me parece interesante, que hay muchas parejas de cineastas que salieron de la escuela y que después siguen trabajando. Nosotros empezamos así, que yo era el fotógrafo porque estudiaba fotografía y yo era la directora porque estudiaba documental, y así empezamos con los ejercicios de la escuela y después nos fuimos dando cuenta que estábamos dirigiendo los dos y creando como una colaboración diferente a la hora de filmar, que no era esa jerarquía de yo soy el director y tú eres el fotógrafo. Y también un poco con influencia de ese ejercicio del one-to-one, que en realidad van dos que hacen todo. Entonces el que está dirigiendo a la vez hace el sonido, graba el sonido directo, y el que está haciendo la foto de alguna manera también empieza a fungir como director, ¿no? Y eso nos pasó sobre todo en el largometraje En el Camino. Cuando estábamos filmando fue que dijimos, no, pero hay momentos en que iba él solo y era como él está dirigiendo también. Eso quería yo preguntar. Me encanta ahí el manejo de la cámara. Yo también yo estudié en Chile audiovisual y mi mención fue en dirección de fotografía. Yo tengo como esa pasión y esa cosa por la fotografía, por la imagen. Y me encantó cómo a veces, yo viendo ese documental me pregunto, pero ¿cómo empezó él a grabar esto? Porque en la edición se logra que parecería que son dos cámaras, o son dos cámaras que ustedes utilizaron en ese documental. Usamos dos cámaras, pero no al mismo tiempo. Usamos dos cámaras aquí, vamos cambiando. Pero siempre una cámara. Sí, una cámara. ¿Qué cámara usaron? Estaba la Z1. En ese momento, 2013 que filmamos, ya era una cámara que hacía rato no era como lo que vas a usar cuando vas a hacer un largometraje, pero era la cámara que nosotros usábamos en la escuela de Cuba. Para los documentalistas era como la que siempre teníamos en la mano. Y también hicimos una maestría en Flaxo, en Ecuador, en antropología visual, y usamos los equipos de ahí. Entonces nos prestaban esa cámara, nos prestaban los equipos de sonido, y sobre todo filmamos con con una camarita chiquita que tenía yo también, HD, pero más handy, ¿no? ¿Y el audio con qué lo hicieron? ¿Con el Zoom? Con el audio teníamos una Tascam y teníamos un boom que hacía yo, pero no siempre, porque también tenía la bebé a veces con un cargador, entonces era como todo muy... Qué bien, qué divertido. Eso es una parte que yo creo que sale en el documental, como esa diversión y ese atrevimiento que después se integra todo eso. Me tocó un día tremendo y el austríaco me lo complicó, pero espiritual. ¿De qué se trataba con el austríaco? No, yo quería, bueno, mejor no entrar en detalles porque nos desviamos. Simplemente, he let me down, como se dice en inglés, lo cual es típico en la mayor parte de la gente. Yo le decía a mi madre que cuando me muera yo quiero un epitafio en mi tumba. El hombre que siempre hizo su parte. Porque yo lo que digo que voy a hacer, hago.
y me desespero si puedo quedar mal. Y veo que casi todo el mundo se ha vuelto flexible, como el carácter latinoamericano. Ahí también me da esa sensación que ya vi en esos otros trabajos, y por eso esos otros trabajos me parecen como, me llamaron la atención. Uno, que te da la misma sensación que ya te expresé, de que se llega al sitio, se comienza a grabar y después en la mesa de edición se comienzan a urdir ciertas cosas y a malinterpretar inclusive ciertos elementos para manejarlos de esa manera. Y esos toques de humor, esas cosas ocurren en la sala de edición. ¿O tú la...? Bueno, en ese caso, sí, como tú dices, el personaje era muy rico, ¿no? El Dr. Rota era un personaje fascinante que tenía todas esas aristas distintas y una manera de... Siempre decimos que estaba actuando, pero siempre, ¿no? Y daba igual si estaba en la cámara o no. Y él estaba de alguna manera también como performando algo y con ese humor, ¿no? Que sí era parte de su propia forma de expresión, que también nos encantó. Pero claro, en el montaje después intentamos sacar esa sensación que tuvimos, que sí, como tú observaste, es muy parecida a la que pasaba en Small Window, de llegar a ese lugar, fascinarse por el espacio también, porque con el Dr. Rota él se nos acercó en la Cinemateca en Ecuador y nos pidió que fuéramos a su oficina, nos invitó a su oficina, que estaba cerca de la Cinemateca, y fuimos caminando en la noche y llegamos a ese espacio que parecía que ya era un set que habían puesto ahí para hacer una película expresionista. Entonces fue Alemana. El espacio y él como lo que nos encantó desde el inicio, y pensamos, wow, esta película se hace sola, ¿no? Pero después fuimos descubriendo otra cosa y fue cambiando un poco la relación, y eso es lo que intentamos en el montaje, que se sintiera también. Y ahí me ayudó mucho el editor que entró un par de años después de que ya estábamos tratando de encontrarle la forma a la película. Entró mi one-to-one de la escuela, que era Juan Soto, un colombiano con el que yo estudié documental y con el que hacíamos este ejercicio de la sierra, y que ahora edita muchísimo, ha editado muchas películas, y él editó también la nuestra, y eso fue muy importante para esa distancia con el material y ayudarnos a encontrar de nuevo esa sensación que habíamos tenido en el proceso, que fue un año de rodaje y muy cercano y muy emocional, ¿no? Ese backstory yo siempre me lo había preguntado, cómo lo conocieron, cuál es. Aunque ya está sugerido cuando él va a la Cinemateca, en ese momento impresionante, donde él levanta la mano y levanta la mano y levanta la mano. Sí, hay una cuestión que me interesa mucho preguntarte con respecto al tratamiento del personaje, ¿no? Porque claramente la película de El hombre que siempre hizo su parte es un documental de personajes, centrado en un personaje. Y a mí me recordó mucho, por ejemplo, la relación de Flaherty con Nanook, en ese documental fundacional que es Nanook el Esquimal, o incluso cinematografías más recientes, como Santiago, una película de João Moreira de Salles, en el que esas relaciones con el personaje pues también nos hacen pensar un poco de qué manera estamos usando, entre comillas, ¿no? o volviéndonos un poco vampiros de las grandezas y las bajezas también, ¿no? del personaje y sus propias contradicciones. Son personajes obviamente que procuran mucha fascinación, tanto en el documentalista como en el espectador. Entonces, ¿cómo modular éticamente esa relación
con el personaje, que sea una relación justa y ética a través de la película. Sí, esto fue muy, muy particular porque hasta ahora en la escuela sobre todo había, creo que miraba como más de lejos porque me daba cierta timidez acercarme demasiado a los personajes, entonces era como observar, ¿no? Esa observación de la realidad, pero después en la misma escuela apareció hicimos un ejercicio que era el one-to-one, en que íbamos a encontrar un personaje y había que meterse más, ¿no? Y ahí me pasó que encontré un personaje y yo siento que tiene algo que ver con esa relación que teníamos después con el doctor Rota, que era al inicio una fascinación de que esto es algo diferente, hay algo con lo que uno se identifica y puede que sí se llegue casi a exotizar esa persona, pero después me gustó mucho que me parece muy importante que era un largometraje y que nos dejó también mucho tiempo de rodaje y de montaje para ir encontrando algo más o ir poniendo en evidencia esa relación que tú dices de vampirismo, que yo siento que está siempre, o casi siempre en el documental o en el cine, ¿no? De ir y de alguna manera hay una relación de poder siempre y también hay una relación en que uno gana algo del otro, está buscando algo en el otro y el otro también de uno. Y eso que hicimos justo en el montaje, nos demoramos mucho tratando de pensar cómo, y ahí ayudó mucho Juan Soto, cómo sacar eso, que se volviera visible, que se volviera un tema también que se note, ¿no? Cuando uno va viendo la película y no solo se trate del personaje y sino de esa relación con nosotros. Por eso empezamos a aparecer más ahí. Sí, las influencias yo sentí que, claro, a mí me encantó Santiago cuando lo vi y es una película que también me cambió mucho la mirada sobre qué puede ser documental y cómo se puede trabajar con un material y cómo se puede reflexionar sobre la propia aproximación a esos sujetos y que es parte de ese lenguaje como de ensayo, ¿no? Pero a la vez había este personaje fascinante que sí, yo siento que me halaga mucho la relación, pero sí es una influencia importante. Y la otra es Grey Gardens de los hermanos Maysles, que también... Sí, claro. Sí, era como de las películas que más teníamos muy presentes cuando encontramos al personaje y dijimos, wow, esto es como en Grey Gardens también, ¿no? De acercarse a estos personajes que en realidad están marginalizados, que nadie les hace mucho caso, y entonces ahí hay algo que nos parecía también que tenían esa necesidad de hablar, no solo salir del anonimato, sino como que que toda la vida se habían pasado tratando de decir algo, de expresar algo, y tenían, por lo menos el doctor Rota tenía unas teorías y un montón de reflexiones alrededor de muchas cosas, ¿no? Y había escrito estos cuentos, cuando leímos los cuentos también nos pareció muy fatal que no estuvieran publicados o que nunca hubiera podido sacarlos, ¿no? Entonces la película también en ese sentido sentimos que teníamos no solo retratarlo a él, que era fascinante, sino tratar de sacar algo de su obra a través de la película o de su mirada, que también fuimos descubriendo que era más que esa figura fascinante del inicio, ¿no? Y que había una humanidad con la que uno se puede identificar y que es esa necesidad de reconocimiento y que nosotros estábamos identificándonos totalmente con eso, esa necesidad de no estar solo, y eso se fue convirtiendo en alguien más real, ¿no? Sí, claro, ya profundizar en el alma humana, ¿no? En lo humano del personaje. Pero muy bonito, o sea, te felicito. A mí me encantó la película. Y el approach. Y ahora, ya para terminar, cuáles son cuál proyectos ustedes, tienen hacia el futuro? Sí, a partir de esta película nos hizo preguntarnos mucho, como dice Carmen, sobre qué tenemos que representar y cómo cuando uno hace un documental se mete en ese mundo que es complejo, ¿no? De las personas y hasta qué punto también deberíamos
pensarlo nosotros mismos sobre nosotros. Entonces ahí empezó un proyecto más como en primera persona que todavía estamos desarrollando, familiar y así, y estamos en desarrollo, hemos grabado cosas, pero... Es un documental más intimista o una obra más intimista, ya que todavía eso Sí, como trabajando más directamente con nuestra hija y con la familia y con historias familiares. La dispersión de la familia, unos están en Tampa, otros están en Cuba, yo estoy en Ecuador, hay como esa... Y va un poco de eso. Qué bien. Pues nada, yo lo que ya me resta agradecerte, agradecer también a Carmen. Oricel, muchas gracias por tu tiempo, tu disposición, y agradezco tu amabilidad. Carmen, a ti también, y a George, que está en la página y que está detrás de la cámara, también se lo agradezco muchísimo. Muy bonito, y, o sea, porque este tipo de ejercicio nos permite uno dialogar, conversar y decirnos cosas, ¿no? Y vernos entre nosotros. Y son ejercicios muy desinteresados también, porque se hacen, tú das tu tiempo, estamos todos dando el tiempo aquí, y por amor a lo que hacemos y pasión a lo que hacemos, así que quiero agradecerlo muchísimo. Gracias, Oricel. Muchas gracias a ustedes dos, y no, por para mí es muy, muy lindo y también inesperado, ¿no? Porque son peliculitas que nadie ve o muy poca gente ve, entonces hacer esto le da la posibilidad de que otra gente lo vea, hablemos, y para mí ese es el objetivo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Carmen, muchas gracias a ti también. Pues nada, gracias a los dos. Y me gustaría pues tener los contactos también de Oricel, porque yo también enseño documental aquí en Barranquilla, en Colombia, y pues sería bueno, pues ahora que estamos todos encerrados, igual si algún día te invito a la clase y también para conversar con mis alumnos. No sé qué va a hacer Manolo con todas estas grabaciones, pero algo hay que hacer, ¿no? Hay que ponerlas a circular Sí, la idea es eso, ponerlo en las redes y poderlas... Y eso es lo más importante, lo que habíamos conversado, como crear esa red entre todos nosotros, que podamos ver lo que estamos haciendo entre todos, lo que se hace, y poder mostrárselo. Ahí está la gente de Acampadoc también, que son unos panameños, que también están interesados en eso, en que llevemos este tipo de cosas y hagamos, y aquí con esto termino, hagamos un pequeño playlist de trabajos de documentalistas cortitos que inviten a los estudiantes a ver, de realizadores caribeños. Caribeños, sí. Ajá, cortitos, para que inviten a los estudiantes, uno, a ver a realizadores caribeños, a conocer los realizadores caribeños, y que estos cortos lo inviten a la creatividad, a la realización, y cómo solo hay que mirar a un lado para descubrir magníficas historias en este espacio en que nos ha tocado vivir. Así que gracias de nuevo, y gracias a los que nos puedan ver en esta transmisión. Bye bye. Bueno, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.